es suficiente. Nadie en este mundo va a decir esto. Incluso si te atreves a decir que ya conoces a Dios, entonces te falta conocerlo. Posiblemente no lo conoces verdaderamente, porque Él es un Dios eterno y poderoso. Pero a Él le place revelar su poder por su palabra y por su Espíritu Santo que vive en los que han creído en Él. Hermano, yo quiero conocer más a Cristo. Y hay cosas de Cristo que nos ha revelado en su palabra que son poderosas, todo, pero para cambiar nuestra vida hoy, nuestra vida espiritual. Y vamos a meditar hoy en Cristo como el mediador. Cristo como el mediador, ¿verdad? Y qué bueno nosotros recordar esto. ¿Qué es un mediador? Todos los días nosotros enfrentamos conflictos, sea con personas, sea en el matrimonio, sea en dificultades en el trabajo, pero debemos recordar que Dios nos ha llamado a reconciliación. Amén, mis hermanos. Dios nos ha llamado a nosotros a resolver los problemas y resolverlos bíblicamente como Él nos ha mandado. Y qué bueno es, qué malo es cuando tenemos problemas, qué bueno es cuando hay reconciliación. Qué bueno es cuando hay un mediador. Mediador es esto, como su palabra lo dice, alguien que está en el medio, alguien que intercede, alguien que puede resolver las partes. La palabra de Dios nos dice que éramos enemigos de Dios. Estamos perdidos, estamos incapaces, estamos muertos espiritualmente. Pero en Cristo Jesús tenemos vida eterna. En Cristo Jesús somos sus familias, sus amigos. Su sangre preciosa de ser enemigos nos ha hecho amigos de Dios. Gloria al Señor por esto, hermano. Por eso, como cantamos, Cristo vive y nos ha compartido su vida. Porque Él, hermano, tenía un plan. Jesucristo, ¿verdad? Siendo Dios, pero una Trinidad obrando. Hermano, vino a la tierra. La palabra nos dice que Él se vistió como nosotros y fue en obediencia al Padre hasta la muerte de cruz. ¿Qué dijo el Señor en la cruz? Muchas cosas dijo, pero Él dijo una frase con relación a la obra que había hecho. Muchos dicen 7 frases, y una de esas, ¿cuál fue? Cuando Él ya sabía que iba a entregar el Espíritu, dijo algo antes de decir, claro que no es en tu mano encomiendo mi espíritu. Otra más con respecto a la obra que Él vino a hacer. Consumado es. No consumido, sino consumado. Terminado. ¿Y qué estaba terminada? La obra, el plan del Padre ante la fundación del mundo. Todo su ministerio terminaba allí. Y la obra, el sacrificio por nuestros pecados, estaba allí consumada. Ya se había entregado el cordero, se había derramado su sangre. Él estaba poniendo su vida y le iba a tomar para que nosotros, creyendo en Él, fuéramos salvos. Para que todo aquel que cree sea salvo. Para que haya salvación y perdón suficiente de parte de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios. Su obra fue terminada allí. Pero hermano, muchas veces creemos como que Dios, Jesucristo, ya está sentado allí o está parado. En la palabra dice que está sentado y también parado. Pero no, mi hermano, Cristo sigue obrando por nosotros. Amén. Él sigue intercediendo por nosotros. Él es el mediador perfecto. Su palabra nos dice, ¿verdad?, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Porque Él sigue trabajando. Hermano, no es esperanza. No necesitamos nosotros a diario recordar que nuestro Señor nos ama tanto, que Él vino, Él mismo se disfrazó como nosotros. Él sufrió, fue rechazado como rey, fue allí abofeteado, fue escupido, fue, mire, torturado hasta que estaba al final muriéndose, le explotó el corazón en la cruz, tenía sed, pasó todos los problemas y espiritualmente también creemos que fue tentado en todo. Así que Jesucristo lo pasó todo, hermano, y todavía sigue obrando por nosotros. Iglesia, mi hermano, es necesario el mensaje de esta noche, que tengamos ánimo en el Señor, porque Él es nuestro mediador. Él sigue obrando por nosotros. Su obra no ha terminado. Él terminó la obra en la cruz, Él terminó la obra en la tierra, pero Él sigue obrando allá delante del Padre por nosotros. Así que vamos allá a empezar en Hebreos 9:15. Hebreos 9:15. Vamos a ir en muchos versículos. Miren lo que dice el Señor. Me gusta el libro de Hebreos porque siempre explica esta ceremonia del Antiguo Testamento y qué hacemos con ellas en el Nuevo Testamento. Ya yo sé un versículo que no sabemos bien con respecto al mediador, y vamos a ir allá también en Timoteo. Hebreos 9:15 dice la palabra de Dios: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, Jesucristo, para que interviniendo muerte para la remisión de los transgresores,
que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. De un nuevo pacto, porque había un pacto antes de Dios con su pueblo Israel. Sabemos que el libro que tenemos es israelita, es judío. Y entonces había unos mandamientos para los levitas, a través de los levitas, a través de Moisés con la ley. Por eso los judíos hoy están mirando a la ley de Moisés. Pero tienen que entender que la ley de Moisés fue dada para apuntar, como dice Pablo en Gálatas, a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y él, siendo también judío, escogiendo a su pueblo, pero extendiendo su salvación a todo aquel que pone su fe en él. Nuestro Jesús, nuestro Dios, es mediador, mi hermano. Primera Timoteo también 2:5, que él conocemos, ¿verdad? Bien. Yo creo que podemos recitarlo, ¿verdad? Primera Timoteo 2:5. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Gloria al Señor. Ahí hablando de la naturaleza, es Dios, hombre y él mismo Dios, valga la redundancia. Es decir, tenía todas las cualidades de Dios y hombre para salvarnos. Y aquí en este material, yo quiero también, le voy a dar una tarea a mis hermanos. Estamos un año que tenemos que conocer más al Señor. Amén, mis hermanos. Amén. Y son preguntas bien sencillas, pero recordándonos de esto, de ver el poder del Señor como mediador. Y quiero compartir los títulos que nos da aquí el autor de este material, de Jesucristo como mediador. Un mejor pacto, que un pacto de gracia, de su favor en nosotros por su Espíritu y su palabra. Un pacto nuevo, porque estamos en el Nuevo Testamento, para la iglesia. Y vemos aquí como solamente Él es el único que hizo paz entre Dios el Padre con todo ser humano que confía en Él como Salvador. Jesucristo, el intercesor perfecto. Tenemos que dar gracias a Dios porque Jesucristo es el mediador, el intercesor perfecto. Como dice aquí su palabra. Y también vamos a Hebreos 2:16. Nos dice algo más de la perfección de su intercesión por nosotros. Mi hermano, Jesucristo sigue obrando por nosotros. Hebreos 2:17. Mire lo que dice el Señor aquí, hablando de Abraham. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Hermano, usted y yo somos tentados a diario. Si yo le pregunto a usted quién tiene tentaciones a diario, todos vamos a levantar la mano. Si no, tiene que entender lo que es tentación. Toda tentación significa un deseo de pecar contra Dios, porque tenemos una naturaleza caída, porque tenemos un mundo que nos está cada día bombardeando y nos está incentivando y motivando a ir en contra de Dios, porque tenemos un diablo, un enemigo que también es el acusador, que quiere que caigamos en esa tentación, y sabemos que muchas veces caemos en ellas, porque Santiago nos dice que somos atraídos y seducidos. Pero hermano, tenemos el Espíritu de Dios para no quedarnos en el pecado. Tenemos el perdón de Cristo y Él es todo. Hermano, Jesucristo lo es todo. Él es la víctima y Él mismo es el abogado. Él mismo es el mediador y Él mismo, su sangre preciosa es suficiente para perdonar nuestros pecados. Él fue tentado en todo y tenemos que animarnos y tener esperanza en saber que Dios tuvo misericordia de la descendencia de Abraham. ¿Cuál es la descendencia de Abraham? No solamente los judíos, todo ser humano, toda la multitud, todos los habitantes de Israel y todo aquel que por fe ha confiado en el Dios de Israel y el plan de Dios. Venimos a la salvación y eso es lo que está hablando aquí. El Señor nos socorrió, el refugio que mandó a su Hijo por nosotros, para morir por nosotros y que hoy sea ¿qué? El mediador por nosotros. Es decir, siga siendo siempre el mediador desde el momento en que entregó su vida por nosotros. Hermano, siendo el mediador perfecto, nos recuerda que Él conoce nuestras tentaciones. Recuérdate, mi hermano, recuerda, mi amigo, Dios no tienta a nadie, dice la Biblia. Y si somos tentados, Él es tan poderoso, Él fue tentado en todo, Él nos entiende, Él tiene su poder y su gracia para con nosotros, para socorrernos cuando somos tentados. Es decir, su palabra nos da el escape, dice 1 Corintios 10:13, que no se ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, hermano, fiel es Dios, Dios es fiel.
y porque Él es fiel nos ha dado su palabra para encontrar la salida. Hermano, qué esperanza para el impío que no conoce a Cristo, para este mundo que se está cayendo y se está destruyendo y parece que no hay esperanza para salir a las calles a evangelizar. No, mi hermano, eso no depende de nosotros. Dios ha mandado a su Hijo que es suficiente para perdonar los pecados. Su Hijo que es mediador, que hizo paz entre Dios y los hombres cuando hemos confiado en Él. ¿Cómo no confiar en Él entonces? Si no hay nadie, ningún ser humano que pueda hacer paz con Dios en sí mismo, porque sus pecados son tan grandes que han ofendido a Dios, porque no hay nada que pueda el ser humano hacer, porque sus obras no llegan al cielo sino a través de Cristo Jesús. Hermano, tenemos que gozarnos en que el Señor sabe. Confía en que Dios sabe. Su Hijo conoce nuestras tentaciones. Él no tenía que venir a la tierra para saber lo que pasamos, pero aún así Él vino también y nos dejó ejemplo. Él vino y fue tentado en todo, y porque Él lo hizo y tuvo victoria, nuestra victoria está basada en su poder. Él es el intercesor perfecto porque Él pasó por todo, pero Él también anduvo allí en perfección. Pero ¿qué más vemos de la mediación de nuestro Señor? Que el Señor ora por nosotros. Gloria al Señor. Amén, mis hermanos. Vamos a Juan 17. Juan 17. Mira, ahí está la oración del Señor. Pero todavía no ha acabado esa oración, esa petición, ese deseo. ¿Te recuerda el Señor Jesús con sus discípulos allí? Cuando le decía, he orado para que su fe no falte. Qué bueno nuestro Dios, que está atento a nosotros y no quiere que fallemos. Él sabe más que nosotros mismos hasta dónde llegamos, hasta dónde damos. Y Él no quiere que fallemos. Nos ha dado su palabra, mis hermanos, para que tengamos victoria. Pero no solamente esto, sino que Él mismo, Él ora por nosotros. Juan 17, 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Está Jesús hablando al Padre. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Amén, mis hermanos. Qué bueno el Señor. Entonces está el reto en nosotros, en ser uno, como el Señor es uno. Así que para que la iglesia sea una, y siga esa unión siempre perfeccionándose, tiene que ser acercándonos a Jesucristo. Tiene que ser a través de su palabra, a través de su doctrina, a través del poder de su espíritu, a través de nosotros mostrar su amor. Esa es la oración del Señor. Ese es el propósito del Señor. Qué bueno que Él ora por nosotros. Estaba intercediendo en ese momento. Mira el versículo 15. No ruego que lo quite del mundo, sino que los guarde del mal. Usted ve, mi hermano, ¿cómo debemos orar nosotros? Señor, guárdanos del mal. Él es el Todopoderoso. Estamos en un mundo que está creciendo en mal. Y muchas veces queremos irnos. Otros dicen, Señor, llévatelo, te lo mando. No diga eso, hermano. No ore de esa manera. Porque si no, el Señor nos lleva a nosotros. Ahora, hermano, es un gozo estar en la presencia del Señor. Amén, mis hermanos. Pero nadie quiere morirse ahora así tampoco, e irse, si no es la voluntad de Dios. Que nos vayamos cuando Él quiere. Y si estamos en esta tierra, que estemos haciendo la voluntad del Señor. Pero, hermano, el Señor nos tiene en este mundo. A pesar de lo que esté pasando, joven, a pesar de que las tentaciones sean fuertes, Él es nuestro mediador. Él ora por nosotros. Él sabe lo que estamos pasando. Él quiere que seamos uno y sigamos adelante, hermano. Confiando en Él. Es su propósito. No es que estemos huyendo de este mundo, sino que estemos confiando en Él para que podamos no solamente sobrevivir en este mundo, sino ser luz en este mundo de tinieblas. Oh, qué bueno, mis hermanos, que el Señor ora por nosotros. El Señor intercede por nosotros. El diablo está todo el tiempo acusándonos. Y recuerden Job allá cuando se atrevió, ¿verdad?, el diablo a decirle, mira, este hombre que te está sirviendo, pero no es de balde porque tú le has dado todo, parafraseando, ¿verdad? Quítale todo lo que tienes. Y hermano, nadie puede meterse con un hijo de Dios, porque Dios mismo es el que tiene en su mano el poder y la victoria. Hermano, estamos guardados en Cristo Jesús, pero nuestra garantía, nuestra victoria está en estar cerca del Señor. Y así estaba Job, íntegro en sus caminos. Dios lo describió. Él no se llamó íntegro. Él no dijo, yo soy el cristianito fiel, sino que Dios dijo, este realmente está guardando su vida en obediencia a mí, es fiel. Que sea así, ¿verdad? Que Dios hable por nosotros, no nosotros hablar primero. Y el Señor está orando por nosotros.
rogó al Padre y Él intercede por nosotros. Por eso es el mediador. Cristo ora por nosotros cuando estamos en momentos de dificultad, cuando somos tentados. Por eso, como mencionamos esta promesa, 1 Corintios 10:13, mi hermano, nuestra oración debe ser: Señor, ayúdanos en este mundo, ayúdanos en este mundo de mal, a nosotros encontrar tu salida, porque tú eres fiel. Y si no hay una tentación que tú me has dado que no pueda soportar, óigame bien, soportarla con la ayuda del Señor. Si yo no tengo sus promesas, si yo no confío en su palabra y voy yo solo, como hemos visto la película, ¿verdad?, de la oración, Cuarto de Guerra. Yo estaba meditando estos días. Muchas veces estamos como creyentes, nosotros enfrentando, joven, tú solo, creyendo que va a enfrentar al diablo. Nos olvidamos que es la armadura de nuestro Dios Todopoderoso que necesitamos. Y la espada del Espíritu, el arma que tenemos. Si no usamos la Biblia, ¿cómo vamos a tener victoria en las tentaciones? Señor, pero tú no me socorriste en esta situación. ¿Tomaste la promesa del Señor allí? Para el trabajo, para hacerlo como le agrada al Señor. ¿Tomaste las promesas del Señor en el matrimonio y hacer su voluntad? Tomando el dinero en nuestras manos y hacerlo en la voluntad del Señor. Cuando vamos aquí, vamos allá, preocupándonos primero por hacer la voluntad de Dios y no resolver el problema en nuestras propias manos. Hermano, nos ha dado su palabra para que agrademos su nombre y lo hagamos según su voluntad. Y allí tenemos la victoria, porque encontramos el escape del Señor, no el escape y la salida de nosotros. No un escape carnal para un problema espiritual, sino una salida espiritual piadosa que agrade al Señor. Hermano, nuestro Señor nos socorre y quiere socorrernos. El Señor quiere que su pueblo camine en victoria, pero debemos nosotros buscar la salida del Señor. Él está hablando por nosotros. Él nos ha dado su palabra porque sabe que la única medicina al pecado y al problema de esta generación, hermano, que se pone peor, es su palabra poderosa, porque Él conoce el futuro, hermano. Porque Él sabe lo que estamos pasando. Porque Él es el creador y nosotros somos su criatura, para la redundancia. Él es el dueño y nosotros somos su hechura. Pero más que eso, si estamos en Cristo, somos sus hijos. Él es nuestro Padre Celestial. Él nos quiere guiar. Debemos escuchar su voz. Debemos nosotros motivar a nuestros jóvenes, nuestros hijos, a que puedan escuchar más la palabra del Señor. Porque Él sabe lo que estamos pasando. No solamente Él nos socorre cuando somos tentados, porque Él también conoce, sino que Él intercede cuando pecamos. Viene el momento donde entonces cometemos el error. Como dice Santiago, somos atraídos y seducidos. Y así como se da luz un muchacho, dice la Biblia en una comparación, se da luz el pecado. Así que varón, lo único que usted puede dar luz es el pecado, no otra cosa. Y ojalá que no estemos dando a luz el pecado, sino obediencia al Señor. Pero somos débiles. Y hermano, allí donde tenemos que nosotros entender la gracia del Señor. Yo creo que muchas veces el diablo toma ventaja del pueblo de Dios, desanimándonos, porque caemos y sabemos que volvemos a caer otra vez. Y la salvación, óigame bien, hermano, la salvación depende de la obra de Cristo Jesús, porque nosotros caemos. Si confiamos que vamos a llegar al cielo por nosotros estar firmes, hermano, eso es una obra y no somos salvos por obras. Nosotros somos salvos por la obra de Cristo Jesús. Óigame bien, no confundamos, pero esa es la salvación. No quiere decir que ahora no hagamos obras y no quiere decir que ahora no estemos firmes. No, Cristo es la roca y en Él podemos estar firmes. Pero va a haber un día en que vamos a caer. Va a haber un día en que nuestra debilidad nos va a recordar que nosotros no somos los perfectos sino Dios. Y todavía Cristo intercede por nosotros cuando estamos caídos y Él levanta a sus hijos. Él es el mediador perfecto. Porque también cuando caemos, Él nos ayuda. Vamos a 1 de Juan 1. He dicho que teológicamente este es un pasaje donde es el que el creyente tiene que dominar, tiene que memorizar y practicar a diario. Aquí está la promesa de Dios, de la realidad que tenemos caída, pero también de la realidad que tenemos cuando estamos en Cristo Jesús. Y cómo resolver el pecado. 1 de Juan 1 nos habla de que primero, si decimos que andamos en luz, versículo 7, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria al Señor. Pero ya que dice el 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros.
Así que parece una contradicción allí. Me dice que ande en la luz en el 7. Me dice que hay comunión con unos con otros, hermanos en Cristo. Pero nos dice al principio del capítulo que la comunión es con Dios. Porque cuando somos hijos de Dios, Él es nuestro Padre y tenemos una relación estrecha y perfecta porque Él ha perdonado nuestros pecados. Amén. Amén. Pero cuando viene el momento de la habilidad, esa comunión se afecta otra vez. El Espíritu Santo vive en nosotros y anhela que vivamos en santidad. Y qué bueno que Cristo, siendo el mediador, nos ayuda. ¿Y qué nos ha dicho? Que nuestra relación se pueda arreglar otra vez con el Padre. ¿Cómo Él interviene para que esa relación se arregle? Confesando nuestros pecados a Él. Él es fiel y justo para perdonar. Mi hermano, tenemos que entender esto. Y de una vez por todas entender que esta es la gracia del Señor. Pero pastor, si yo pequé y yo sé que iba a fallar, no podemos coger de relajo a Dios. Hermano, usted sabe que usted nunca va a coger de relajo a Dios, y yo tampoco. Él sabe hasta el futuro. Él sabe cómo pecaremos mañana. Pero Él sabe también cómo está nuestro corazón hoy. Y si tú vienes humillado delante de Dios, al corazón contrito humillado, no lo desprecia nuestro Dios. Porque Él es mediador perfecto. Porque Él conoce nuestras debilidades. Así que, ¿dónde está nuestra victoria? Cuando fallamos también, volver otra vez a la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y confesar nuestros pecados a Él. Y Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén. Luego el 2:1 nos dice que Él es abogado. Él sigue abogando por nosotros. Porque es su propia obra que nosotros hemos creído. No es nosotros, sino su fidelidad. No es nuestro perdón, sino su perdón. No es nuestra misericordia o nuestra oportunidad, sino las oportunidades que Él nos da a nosotros. Y Él nos ha dicho que su misericordia es por los siglos de los siglos, hermano. Gloria al Señor. Aún en la debilidad de mi hermano, Él quiere levantarnos. Por eso es que podemos seguir aconsejando. Pídele perdón al Señor. Pero ¿cuántas veces usted le va a decir, pastor, que pida perdón al Señor? Hermano, todas las veces, porque a Él le ofende el pecado. Y todas las veces, si venimos humillados, Él ha prometido perdón por su sangre preciosa. Es que es tan poderosa, no es que el pecado es tan sucio, sí, es que se practica tantas veces que ofende a Dios. El pecado está creciendo en el mundo y uno dice, pero ¿y cómo vamos nosotros a vivir en este mundo? Estamos desesperados, Cristo ven pronto, gloria al Señor. Pero dígame bien, el poder de Dios siempre va por encima y la gracia de Dios que todo ese pecado. Esa obra de Cristo es tan poderosa. Eso es lo que pasa, que muchas veces creemos que la obra de Cristo la ajustamos a nosotros, a nuestra vida, a cómo nosotros pretendemos evaluar el perdón de otra persona, a cómo nosotros entendemos que tenemos razones, o cómo entendemos que debemos nosotros vivir con la gente. Así creemos que vamos a ajustar a Dios. Y no, mi hermano, primero no engañamos a Dios y luego el perdón y el poder de Cristo va por encima de todo lo que podemos pensar. Está disponible para todo aquel que viene a Él y cree en Él. Qué bueno es nuestro Dios, ¿eh? Él quiere que nuestra comunión con Dios esté siempre creciendo y esté también buena con Él, una buena relación. Por eso nos ha salvado. Y si fallamos, Cristo sigue siendo el mediador perfecto por nosotros. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a Él. Gloria al Señor. Ahí va salvación. Y haremos morada en Él, el Espíritu Santo viviendo en nosotros, viviendo con nosotros a vivir y a mostrarnos su poder, ¿verdad? Dice Juan 14:23. Así que, hermano, cuando pecamos como hijos de Dios, ese pecado no está llevando al infierno a un hijo de Dios, porque ya estamos salvos en Cristo Jesús. La comunión con Dios se ha roto, pero va a ser retomada, va a ser arreglada otra vez por la misma sangre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro mediador. Así que Cristo restablece la comunión rota. Hermano, por eso entonces nos cuidamos de pecar. No es porque va a venir un látigo del cielo necesariamente. Dios trae consecuencias. Dice la Biblia, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados y muchos duermen. Pero hermano, misericordia de que si estamos aquí todavía, hermano, vengamos a Él y confesemos nuestros pecados al Señor. Humillemos delante del Señor cada día y que nuestra relación sea lo primero. Nuestra prioridad sea mantener nuestra relación estrecha con nuestro Dios. Y no haya pecado en el medio. Y oremos como decía Job también. Señor, si aún por ignorancia hemos pecado contra ti, muéstranos nuestros corazones y que vengamos a ti. ¿Eso qué está haciendo? No va a llevar a su hijo otra vez a la cruz, un sacrificio perfecto para siempre, pero en nosotros estar de acuerdo con Él es la confesión donde hemos depositado nuestros pecados otra vez bajo la sangre de su hijo
Y como fue perfecta, no tiene que venir otra vez a la cruz, sino que Él lo absuelve y Él nos perdona, no nos va a tomar en cuenta y nuestra relación con Dios está retomada otra vez. Hermano, esa es la reconciliación. Eso es lo que hace Jesucristo por nosotros. Cristo sigue obrando por su pueblo. Su obra fue consumada en la cruz, pero Él sigue intercediendo por nosotros. Pueblo de Dios, sigamos adelante, porque Él es el mediador perfecto entre Dios y los hombres. Podemos llegar entonces confiadamente. Vamos a Hebreos 4. Podemos llegar confiadamente, haciéndolo a la manera bíblica, ¿verdad? Acercándonos a Él. Estemos a cuentas cortas. No vayamos diciendo, Señor, yo soy tu hijo, simplemente, sino cada día. El cristiano debe vivir una vida de confesión. Gracias al Señor que no es el pastor, como muchos pretendieron hombres, y que estar hasta pagando y dando y que autoridad y perdón de pecado que no puede hacer ninguno. Por eso muchos fariseos y llevaron a Jesús a la cruz, porque no creían que ese hombre era Dios también. Y los que no creyeron decían, ¿quién eres tú que puede perdonar pecados? Ese sí, el único que puede perdonar los pecados es nuestro Señor. Y nosotros por eso le pedimos perdón a Él y confiamos en su perdón, en su sangre preciosa. ¿Qué dice Hebreos 4, 16 entonces? Leyendo del 14 para ver cómo Él cumplió con el oficio de sumo sacerdote también. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, hermano, en Cristo entonces. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano, ahí está la gracia. Tenemos que acercarnos al trono de gracia en oración por confesión. Hay un problema allí, ¿está? Es la misericordia de Dios que se va a mostrar porque vinimos a Él, estuvimos a cuenta con Él, fue depositado nuestra falta al que le ofendía y al que puede perdonarnos, y bajo la sangre de su Hijo que no va a tomar en cuenta nuestro pecado delante de Dios para restablecer esa comunión. Pero también necesitamos socorro de su sabiduría. Necesitamos socorro cuando hay un problema en la familia, en el matrimonio, en el trabajo o algo que necesitamos. Nuestro Dios sigue socorriendo a su pueblo. Él conoce nuestras debilidades para que tengamos esperanza y sepamos que Él sí sabe cómo nos sentimos. Para que retengamos nuestra profesión fielmente, hermano. ¿Esa profesión qué es? Una profesión, una carrera, es una labor, es un proyecto, hermano. Somos la iglesia de Cristo. Amén, mis hermanos. Hay un servicio al Señor. Por eso es que un cristiano puede ser fiel al Señor, porque va a estar siempre en el trono de gracia pidiendo poder de Dios para hacer la obra de Dios. Va a estar en el trono de gracia confesando sus pecados para mantenerse en santidad delante del Señor. No importa las veces, lo importante es venir al Señor Jesucristo todo el tiempo. Eso nos dice que debe haber una relación estrecha con el Señor cada día, porque a diario estamos pecando con nuestra mente por ignorancia, como dijimos. Joven, estamos en un tiempo de tantas tentaciones, y aún vengan tentaciones, el Señor sabe cómo tú estás siendo tentado. Él mismo fue tentado, y Él es el sumo sacerdote. Es decir, ese hombre entraba a decir, Señor, perdona este pueblo. Y mira, aquí están sus ofrendas, sus sacrificios, sus ovejas y la sangre que fue derramada para que ellos no sean fulminados por tu ira. Porque hay una ira de Dios, ¿verdad?, sobre el pecado. Pero no hay ira sobre aquel que tiene a Cristo, porque la sangre de su Hijo perfecta se entregó por nosotros. Hermanos, sigamos yendo al Señor. Esa es la motivación de este mensaje. Sigamos sabiendo que Él es mediador y sigue intercediendo por nosotros. Hermano, la iglesia en este tiempo, humanamente hablando, va a ser más difícil para los matrimonios, para los jóvenes, para los niños. ¿Qué hacer? La gente ser salva, ser fiel. Tanto bombardeo sin uno buscarlo, mi hermano. Él sigue sabiendo cómo estamos. Él sigue siendo el mediador perfecto. Él, aún también fallamos, Él nos ayuda para restablecer nuestra comunión con el Señor. Y si no conoces a Cristo, oye bien, la ira de Dios está sobre ti cada día. Debe venir, es el único mediador entre Dios y los hombres. Fíjese allí la barbaridad, la blasfemia y el error de poner a María en el lugar donde no tiene que estar. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Si una persona confiará en alguien que no es Jesucristo, no es perdonado de sus pecados y no va a llegar al cielo. El diablo sabe esto.
Por eso el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, siendo hombre y siendo Dios. Vimos allí que Abraham, ¿verdad? Dios socorrió a la descendencia de Abraham, decía a todos los hombres, a todos los seres humanos, porque su hijo vino a través del ser humano por María. Pero María misma tuvo que reconocer a su Salvador. Cuidado, esto es un error, está mal esto. Dios no ha dado autoridad a nadie, solamente a su Hijo, le dio un nombre sobre todo nombre, para que todo aquel que confíe en Él tenga salvación, porque es el único que puede interceder entre Dios y los hombres, el único que puede hacer paz entre Dios y los hombres. Así que si vienes a Cristo, hoy tienes paz con Dios. Si vienes a Cristo, hoy tienes perdón de tus pecados. Si vienes a Cristo, eres hijo de Dios, y hijo de Dios, Jesucristo sigue orando, obrando, intercediendo por nosotros. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Gracias, mi Dios, por recordarnos que tú dijiste allí, consumado es. Pero luego que pusiste tu vida en la cruz y estabas en la tumba por 3 días, esa señal de Jonás, te levantaste como cantamos y venciste a la tumba y a todo principado y potestad de la maldad. Avergonzaste al diablo que creía que se había tomado allí ya al Hijo de Dios y esta oportunidad. Y todo fue para nuestra salvación, para el perdón de nuestros pecados, para interceder por nosotros, para este sacrificio una vez y para siempre, y para seguir ahora obrando, siendo el abogado todavía de nosotros, siendo el mediador de nuestros pecados. Gracias por esa paz que hiciste con nuestro Dios. Mi Dios, gracias, Señor, por enviar a tu Hijo y hacer esta paz, y gracias porque todavía sigue obrando por nosotros. Gracias por orar por nosotros, que nuestra fe no falte. ¿Y cuántas veces nos revelarás allá literalmente diciéndonos a nosotros cómo nos ayudaste en tentaciones y aún en situaciones de desesperación, situaciones de falta de sabiduría, y también en momentos donde no sabíamos qué hacer? Aún también y aún más en momentos cuando te herimos, cuando te ofendemos y cuando te fallamos, Señor, porque seguimos siendo nosotros débiles en nosotros mismos. Pero Padre, en ti somos fuertes, tú eres la roca. Podemos estar firmes y mantener esta profesión, que tu iglesia siga adelante creciendo en ti. Y así todos orando. Si hay alguno que hoy no ha confiado en Jesucristo, no hemos recordado lo más importante. Una de las cosas más importantes de la obra de Cristo es que Él es mediador. Hemos recordado el error donde el diablo obra en este mundo, que conoce de la religión, conoce de Dios, y lo está mezclando con la mentira de que hay María u otra persona o alguien que puede estar en el mismo lugar. Y Dios en su palabra ha sido claro de que el único que ha puesto, al único que ha señalado, al único que ha dado autoridad es a su Hijo Jesucristo para salvar y perdonar, para ser mediador entre Dios y los hombres. Solo Jesucristo, hombre. ¿Por qué tú no confías hoy en ese mediador? El único que va a hacer paz. Puede tener una paz en esta tierra haciendo las cosas bien, pero el único que te va a dar paz con Dios, tu Creador, que quiere ser tu Salvador hoy, a quien vas a dar cuenta un día, porque todos estaremos delante del trono de Dios. Él quiere salvarte tus pecados. Y ya, qué bueno que Él arregló todo esto. Mandó a su Hijo, lo castigó, puso la consecuencia de tus pecados. Solamente tú tienes que tomar ese regalo, aceptarlo, creer que Jesús es el mediador entre ti y entre Dios, para que puedas salvar tu alma hoy. Hay alguien que no conoce a Cristo y dice: yo quiero hoy conocer a Cristo como el Salvador de mi vida, como el mediador, para arreglar mis cuentas con Dios. Yo no quiero enfrentar la ira de Dios. Yo no quiero estar engañándome, creyendo que otra persona, de otra manera, yo voy a llegar al cielo o seré salvo de este pecado. Jesucristo es el único mediador. Dios lo dice, su palabra lo escribe, y esa es la verdad. Tú tienes que creer en la verdad. Muchos han creído en la verdad. Hay alguien que dice: pastor, ore por mí, yo me quiero entregar a Cristo. Yo quiero hoy rendirme a Cristo como el mediador, como el sumo sacerdote. Este hombre que estaba en el Antiguo Testamento, era tan grande la magnitud de la santidad de Dios como lo es, para que entendamos que solamente Él podía entrar a este lugar santísimo. Porque Dios no va a aceptar un poquito de pecado. Él es santo y Él quiere que lleguemos limpios. Y la forma para hacer esto,
con hombres pecadores, lo hizo otra vez a través de su Hijo Jesús, que entregó su sangre por ti y por mí. Y por eso, si creemos que Él es el mediador, sumo sacerdote perfecto, que se entregó por mis pecados, por tus pecados, Él ha prometido salvarte y hacerte su hijo hoy. Hay alguien que dice: pastor, yo quiero conocer a Cristo, yo quiero rendirme al Señor como mediador, yo quiero realmente, necesito un abogado, y no hay ningún otro que pueda interceder, porque no hay un ser humano que pueda pagar por ti, no hay una fianza que puedas pagar delante de Dios. Jesucristo lo hizo ya en la cruz, así que Él está como el abogado y el único que puede hacerlo. ¿Por qué no confías en Jesucristo como Salvador de tus almas, de tu alma, de tus pecados? Pueblo de Dios, la Biblia nos recordó allí: retengamos nuestra profesión, vengamos con confianza. Por eso podemos ser fieles como iglesia, por eso podemos levantarnos y servir a Cristo y seguir adelante. Hay problemas, hay conflictos, hay algún obstáculo para seguir siendo una iglesia fiel. Vengamos al trono de gracia, expongamos nuestros pecados, nuestras debilidades al Señor. Él conoce cómo estamos y Él se compadece de nuestras debilidades. Él nos va a ayudar, somos sus hijos. Vengamos a Él, pero tenemos que reconocer lo que Él conoce de nosotros, cómo nuestro pecado le ofende. Si su Espíritu está en nosotros, nos va a ayudar con poder, pero es necesario que no contristemos, que entristezcamos al Espíritu Santo y lo apaguemos pecando contra Él. Y no tenemos que pagar nada, solamente poner los pecados bajo su sangre preciosa. Y Él nos perdona, y nuestra comunión con el Padre otra vez se retoma, y el Espíritu está allí con gozo obrando en nosotros para seguir como hijos fieles delante de Él. Gracias, Señor, por tu plan. Gracias por orar por nosotros. Que seamos uno como tú eres uno, Señor, y que podamos seguir adelante reteniendo esta profesión, este llamado de salvación, esta obediencia a ti, Señor, este servicio como iglesia, esta vida del cristiano de crecer en la fe, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro mediador y salvador. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Estamos despedidos en esta noche. Sarita está por allí, Sarita de Loíza, cumpleaños. Traigan a esa muchachita, hay que cantarle. Ahí vemos que Elías también está en estos días. Y recuerden el instituto mañana, hermanos.